Hermanos, ¿y cuántos vinieron a oír palabra de Dios? Diga amén. Vamos a ir a la Sagrada Escritura, querida iglesia del Señor, y para ello le invitamos a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Repito, Evangelio según San Juan, vamos a leer en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Usted que haya encontrado, me confirma con un amén. Gloria a Dios. Vamos a quedar un instante de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Repito, San Juan, capítulo 12, versículo 1. Dice la Escritura: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús. Más fuerte: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. A ver, pero puede ser mejor ese aplauso. Eso, que se oiga, que tenga un pueblo que alaba y glorifica el nombre del Señor. La gloria a Dios, iglesia. A su nombre. Hermanos, quiero que preste mucha atención a esta palabra. Quiero, gloria al Señor, que usted no se vaya a dejar distraer. No permita que el enemigo quiera robar de su corazón el mensaje que Dios ha preparado para nosotros en el día de hoy. La Biblia aquí nos habla de un acontecimiento maravilloso que se llevó a cabo en la casa de una familia que fue tremendamente impactada por el poder de Dios. Si nos basamos en el orden cronológico que el evangelista Juan nos ofrece aquí en su libro, obviamente escrito por él, mas inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pues sabemos que Dios inspiró a cada escritor para, hermanos, formar esta maravillosa Biblia que hoy por hoy conocemos como palabra de Dios. Amén. Nos damos cuenta que Jesús fue a cenar a casa de Lázaro y de sus hermanas, de esta familia, luego de un acontecimiento extraordinario. En el versículo 38 del capítulo 11 de San Juan nos habla la Biblia acerca de la resurrección de Lázaro. Hermanos, todos conocemos, o la mayoría conocemos esta historia. Cuando Lázaro desafortunadamente muere, Jesús no pudo llegar a tiempo para sanar, gloria al Señor, a Lázaro, pero Jesús llegó en un momento especial, que quizás para muchos era tarde, pero sabemos que el tiempo del Señor es perfecto. Aunque nosotros consideremos que es demasiado tarde, hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Diga conmigo: el tiempo de Dios es perfecto. Y allí llegó Jesús. Marta y María, pues precisamente como que le reconvinieron al Señor diciendo: Señor, si tú hubieras estado, si hubieras venido antes, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto, Señor. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús le dice a Marta: Marta, quita la piedra. Y Marta le responde: Señor, pero es que ya lleva 4 días sepultado. Obviamente ya el cuerpo de Lázaro estaba en un estado de descomposición. Pero hermanos, Jesús sabía lo que iba a hacer. Mandó quitar la piedra, y luego de que quitaron la piedra, mis amados hermanos, Jesús con voz de autoridad le dice a Lázaro: levántate y anda. Y Lázaro, hermanos, a pesar de que llevaba 4 días sepultado, a pesar de que su cuerpo se encontraba en estado de descomposición, Lázaro, hermanos, se levantó para la gloria de Dios. Lázaro vivió para la gloria
luego de este milagro, Jesús se dirige hacia la casa de esta familia y, mis amados hermanos, vemos que esta familia prepara una cena especial para Jesús. Quizás la Biblia no nos dice detalladamente, pero si somos lógicos, yo creo que ese era un momento de agradecimiento. Yo creo que esta familia había preparado esta cena al Señor Jesús en agradecimiento a este impactante milagro de resurrección. Imagínense cómo no agradecer al Señor después de haber visto un familiar muerto, después de haberlo sepultado y que vuelva a vivir. ¿Será que da para agradecer o no da para agradecer? ¿Qué dice usted? Da para agradecer. Así que esta familia, repito, decide compartir ese tiempo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que precisamente la palabra de Dios quiere hablarnos en esta hora. Amén. Yo pregunto, ¿cuántos son agradecidos con el Señor? Seguro. Qué lindo es ser agradecido con Dios. Y no solamente por los buenos momentos, sino también por los momentos difíciles. Dar gracias al Señor, porque quizás en el momento nosotros no sabemos por qué vienen estas cosas malas. Pero hermanos, después Dios nos mostrará su gloria. Así como sucedió con esta familia. María y Marta tuvieron que enfrentar la muerte de Lázaro. Fue un momento difícil, pero Jesús lo permitió para luego Jesús mostrar su gloria en esta familia. ¿Y cómo la mostró? En la resurrección de Lázaro. Yo creo que Marta y María no se imaginaban esto. Por eso le reclamaban al Señor y le decían: Señor, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras venido aquí, Señor, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Si tú hubieras venido antes, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer y Él permitió que Marta y María enfrentaran ese terrible dolor de la pérdida de Lázaro para mostrarle su gloria. Entonces, por eso es importante nosotros saber, hermano, que agradecer a Dios no solamente se hace en los buenos momentos, también en los momentos difíciles, porque Dios permite cada momento para mostrarnos su gloria. Y si usted está pasando por un momento difícil, solamente te digo, prepárate, porque vas a ver la gloria de Dios a su nombre. Entonces, por eso vale la pena agradecer a Dios. Pero esta palabra que nos está hablando el Señor nos quiere revelar, hermanos, la forma en la que nosotros debemos agradecer a Dios. Porque quizás muchas veces nosotros agradecemos, qué sé yo, diciendo: bueno, hoy voy a ir a la iglesia para dar gracias y ya. O quizás otros dicen: hoy voy a presentar una ofrenda al Señor para darle gracias por lo que me ha dado y ya. Otros dicen: voy a presentar mi voto de agradecimiento. Y bueno, toman estas acciones para dar gracias. Pero hoy vamos a aprender cómo esta familia, hermanos, a través de sus acciones agradecen a Dios. Y que estas acciones son muy importantes para el Señor. Cada uno de estos familiares, es decir, Marta, Lázaro y María, hicieron una acción dentro de esta cena familiar. Y que esta acción, hermanos, nos va a enseñar a verdaderamente cómo ser agradecidos con el Señor. Diga gloria a Dios. En San Juan capítulo 12, versículo 2, vamos a encontrar que esta familia preparó una cena y dice de la siguiente manera: y le hicieron allí una cena, atención, y dice: Marta, ¿qué hacía? Dígalo fuerte, ¿Marta qué? Servía. Aquí encontramos la primera acción y esta acción se ve representada en Marta, el servicio a Dios. Una de las formas en que nosotros podemos agradecer al Señor es cuando servimos a Él. Y Marta es una clara representación de servicio a Dios, al Señor. Pues ahí vemos claramente que Marta, hermanos, cuando toda esta familia preparó la cena, Marta, ¿qué estaba haciendo? Servía. Según el diccionario real de la Academia Española, servicio es estar sujeto a alguien haciendo lo que él quiere. Repito, servicio
es estar sujeto a alguien haciendo lo que Él quiere. En este caso, cuando nosotros servimos a Dios, es estar sujetos a Dios haciendo lo que Dios quiere. Ahí empezamos a servir al Señor. Y Marta se caracterizó por ello. Marta siempre estaba atenta a servir al Señor. Pues hermanos, vamos a ver unos versículos donde encontramos a Marta siempre siendo la mujer, la primera mujer en recibir al Señor. Por ejemplo, lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice la escritura de la siguiente manera. Repito, San Lucas capítulo 10, versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada ¿cómo? ¿Qué hizo Marta? Le recibió en su casa. Una mujer llamada ¿cómo? Marta le recibió en su casa. Y aquí mismo en los siguientes versículos vemos que Marta era una mujer dedicada al servicio. Vemos que Marta era una mujer que estaba ahí pendiente del almuerzo, pendiente de servir, de arreglar la casa, tanto así que quiso reconvenirle al Señor diciéndole: Señor, ¿no ves a mi hermana María que no está haciendo nada? Yo estoy haciendo todos los oficios de casa y María no quiere hacer nada, Señor. Entonces Marta tenía esa característica de estar sirviendo, de estar pendiente de las cosas de la casa, de servir. Vemos que Marta fue la primera que recibió a Jesús. Cuando Jesús llegó a resucitar a Lázaro, también vemos lo mismo. Juan capítulo 11, versículo 20. Repito, Juan capítulo 11, versículo 20, dice la escritura: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió ¿qué? A encontrarle, pero María quedó en casa. ¿Se da cuenta? Marta era la mujer que salía al encuentro de Jesús. Marta era la que estaba pendiente de recibir a Jesús. Por eso decimos con toda certeza y con toda seguridad, mis amados hermanos, que Marta, hermanos, representa el servicio. Marta fue siempre una mujer servicial al Señor. Entonces, en esta cena de agradecimiento vemos la primera acción, el servicio. Algo que Dios quiere ver en tu agradecimiento, en mi agradecimiento, en nuestro agradecimiento, es que sirvamos a Él. Dios considera un gesto maravilloso como acción de gracia de parte de nosotros que sirvamos a Él, que podamos ser útiles y que estemos a disposición de Él para hacer su voluntad. Repito, en la definición de servicio encontramos que servicio es estar sujeto a alguien, en este caso a Dios, y hacer lo que Dios quiere. Esa es una maravillosa muestra de agradecimiento. Cuando usted está dispuesto a sujetarse a Dios, cuando tú le dices: Señor, estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida, por la sanidad, por la restauración en mi familia, por la restauración en mi economía, estoy tan agradecido, Señor, que aquí estoy, sujeto a ti, Señor. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ahí tú ya, hermano, presenta tu servicio a Dios. Y esa es una muestra de agradecimiento al Señor. Para quienes quizás somos bautizados, pues hermanos, adentrarnos más en el servicio de la obra del Señor. Es una muestra de agradecimiento. Cuando usted dice: pastor, quiero formar parte del grupo de evangelización, pastor, quiero formar parte del grupo de los jóvenes, pastor, quiero formar parte del grupo de la oración, del grupo de la intercesión, pastor, me gustaría apoyar en el altar. Hay muchas formas de servir, hasta mismo en la sencilla acción de tomar una escoba y hasta barrer la iglesia. Ahí tú estás brindando un servicio a Dios. Y son acciones las cuales el Señor se agrada. Hay quienes sirven siendo hospitalarios, hay quienes sirven siendo generosos y apoyando la obra del Señor. Entonces, cuando tú muestras esta acción dentro de tu agradecimiento, esto conmueve el corazón del Señor. ¿Cuántos quieren estar dispuestos a servir al Señor? Diga gloria a Dios.
Vamos a servir a Dios. A su nombre. Vamos a mirar la segunda acción que encontramos en esta cena y que es importante que nosotros presentemos en nuestro agradecimiento al Señor. En el versículo 2 del capítulo 12 de San Juan, dice la Biblia, y le hicieron allí una cena. Marta servía, ya hablamos de Marta. Marta representa el servicio. Y miren lo que dice a continuación. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. ¿Cómo estaba Lázaro? Sentado a la mesa ¿con quién? Con Jesús. Es decir, Lázaro estaba cerca ¿de quién? De Jesús. El hecho de Lázaro estar sentado cerca de Jesús y en la misma mesa con el Señor Jesús, esto representa comunión. Diga conmigo, comunión. El significado de comunión es la íntima relación, cercanía y compañerismo, en este caso con Dios. Repito, comunión es la íntima cercanía, compañerismo, gloria al Señor, y relación con Dios. Es esa íntima relación. Y Lázaro tenía esa íntima relación, no solo porque se sentaba a la mesa junto con él. Entre Lázaro y Jesús había una intimidad. Y cuando hablamos de algo íntimo es algo secreto. Por eso en la historia de Lázaro no vamos a encontrar, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Juan, que nos revela la historia de Lázaro y Jesús, la historia de la resurrección de Lázaro. No vamos a encontrar conversaciones públicas de Jesús con Lázaro. No vamos a encontrar cuando Jesús hablaba con Lázaro, así como quizás Marta y María hablaban y le convenían a Jesús: Jesús, ¿por qué no llegaste a tiempo? Si hubiese llegado a tiempo, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Y la Biblia refleja estas conversaciones que María y Marta tenían con Jesús. Pero la Biblia no nos revela conversaciones entre Lázaro y Jesús. ¿Por qué? Porque en ellos había intimidad, cercanía. Y hermanos, no solamente lo hablamos por cuestiones de suposición, no. Observemos lo que la misma Biblia revela. Cuando Lázaro enfermó, María y Marta enviaron un mensajero a Jesús para que Jesús viniera a sanar a Lázaro. Y mire el mensaje que le envían a Jesús. Juan capítulo 11, versículo 3, dice la escritura de la siguiente manera: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, dígalo fuerte, he aquí ¿quién? El que amas está enfermo. ¿A quién se estaba refiriendo? A Lázaro. Entonces Marta y María, quienes convivían en la misma casa, ellas veían esa cercanía entre Jesús y Lázaro, y ellas mandaron explícitamente que el mensajero pronunciara estas palabras y dijera: cuando te encuentres con Jesús, dile así: el que amas está enfermo. Entonces, hermano, entre ellos había cercanía, hermanos, había una relación cercana, un amor especial. Y mire cómo Jesús, hermanos, también se refiere a Lázaro, y aquí podemos confirmar esa definición de amor que había entre ellos. Aquí mismo en San Juan capítulo 11, en el versículo 11, dice la escritura de la siguiente manera: dicho esto, les dijo después, estas palabras fueron pronunciadas por Jesús. Dicho esto, les dijo después: ¿nuestro qué? ¿Nuestro qué? ¿Quién? Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Oh, hermano, ¿se da cuenta cómo Jesús se dirigía hacia Lázaro? ¿Cómo qué? Entonces, ¿había cercanía en ellos? ¿Había un amor especial entre ellos como amigos? Lo había. Entonces, repito, Lázaro, así como Marta representa servicio, Lázaro representa ¿qué? Comunión. Y comunión, mis amados hermanos, es tener relación íntima, una íntima relación, cercanía
Gloria a Jesús, con Dios, con el Señor. Repito, comunión significa íntima relación, compañía, compañerismo y cercanía a Dios. Y eso vemos en Lázaro y Jesús. Una íntima relación, un íntimo compañerismo, una íntima cercanía. Lázaro siempre, hermanos, estaba cerca de Jesús, y aquí en esta cena vemos a Lázaro cerca de Jesús, sentado a la mesa con Jesús. Y algo que se agrada a Dios de nuestro agradecimiento cuando damos gracias a Él es nuestra comunión con Él. Quiero preguntarte en esta hora, y quizás a los hermanos que nos están viendo a través de esta red social, y no me lo respondas a mí, tú mismo en tu corazón, respóndele al Señor: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Añado la siguiente pregunta: ¿estás cerca de Dios o estás lejos de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Defínelo a través de esa pregunta: ¿estás cerca de Dios o estás lejos de Dios? Porque, hermanos, hoy en día la persona, para acercarse a Dios, tiene que tener el agua hasta el cuello. Tiene que estar lleno de problemas, de enfermedades, de dolencias para ir recién a acercarse a Dios. Pero cuando todo está bien, cuando hay un buen empleo, cuando hay dinero en los bolsillos, cuando hay buena salud, la persona ni se acuerda de Dios. Quizás llega el día domingo y dice: no, vamos también a un paseo al río, vamos a pasarla, vamos a divertirnos, y otro día voy a la iglesia. Pero cuando está en problemas, cuando tiene el agua hasta el cuello, ahí sí no se pierde ni un domingo. Muchas veces la persona se acerca a Dios cuando hay problemas. Por eso Dios tiene que permitir los problemas, porque Dios sabe nuestra forma de ser, y Dios sabe que la única forma en que nos podemos acercar a Él es cuando tenemos situaciones difíciles, y por eso Dios las permite, para que así nos acerquemos a Él. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, los hermanos que están aquí presentes y son bautizados, miembros obreros de la casa del Señor, respóndele a Dios: ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Dios podría definirte a ti como un amigo? ¿Estás cerca de Dios? Pastor, ¿cómo hago yo para saber si estoy cerca del Señor? Bueno, cuando yo estoy cerca de Dios es cuando, hermanos, obviamente me acerco buscando su presencia a través de la congregación, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la santificación. Estoy ahí en la comunión con el Señor. Estoy ahí en mi relación con Dios. Entonces, ahí usted puede saber si está cerca de Dios, si eres una persona que congregas constantemente. Pero si eres una persona que congregas una vez por mes, una vez cada 15 días, significa que tu relación con Dios está un poco lejana. Si tú eres una persona que no lees la Biblia, que no tomas un tiempo en tu casa para leer la Biblia, significa que tu relación con Dios, tu comunión con Dios no está muy cerca, está lejos. Si tú eres una persona que no llegas a la iglesia a orar, o que en tu casa no estás orando, en la intimidad, estás cerca de Dios en la oración, pues Jesús enseñó que podemos orar en casa y que podemos cerrar la habitación de nuestra casa y en secreto orar al Dios que sabe los secretos y que nos recompensará en público. Entonces, cuando no hacemos de esta forma, significa que nuestra relación está lejos, no estamos cerca de Dios. Entonces hay gente que pretende agradecerle al Señor levantando una ofrenda. Voy a levantar estos $500 en agradecimiento al Señor, o voy a dar este diezmo agradeciendo al Señor. Pero la verdad, esa ofrenda, ese diezmo, hermanos, contribuye o beneficia a la obra del Señor. Pero Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué gana el Señor con ese sacrificio? Si Él es el dueño del oro y de la plata.
Lo que Dios quiere cuando nosotros agradezcamos a Él es que nosotros podamos disponer nuestro corazón para servir, es que nosotros vivamos en comunión con Él, es decir, que estemos cerca del Señor, que congreguemos. Señor, estoy agradecido y en agradecimiento no voy a dejar de ir a la iglesia. Señor, en agradecimiento voy a leer la Biblia diariamente. Señor, en agradecimiento voy a estar orando continuamente en mi casa, al mediodía, a la madrugada, al amanecer. Y ahí usted está en la comunión con Dios. Igual para nosotros los bautizados, orar, consagrarnos, el tomar la Santa Cena. ¿Cuántos creyentes están lejos? Y quizás no toman la Santa Cena no precisamente porque estén en disciplina, no, ni están disciplinados. Pero aún así están lejos, llevan meses sin tomar Santa Cena. Entonces esto significa que su relación con Dios está lejos. Hay que acercarnos a Dios, hay que acercarnos al Señor. Entonces vemos en esta historia y en esta cena, hermanos, la acción de Lázaro, estar sentado a la mesa cerca de Jesús. Lázaro representa comunión con el Señor. Algo que Dios quiere de usted y de mí es que estemos en continua comunión con Él, que estemos cerca de Jesús, hermano. Si tú consideras que estás lejos del Señor, pues hoy Dios está hablando para tu vida. Acércate a Él. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, nadie podía acercarse a la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso? Usted y yo hoy gozamos de un privilegio maravilloso, porque nadie se podía acercar a la presencia de Dios. En un domingo recuerdo que hablamos acerca de este tema. La presencia de Dios se manifestaba por encima del arca del pacto y el único que podía acercarse era Moisés. Después de la muerte de Moisés, los sumos sacerdotes una vez al año podían acercarse a ese, gloria al Señor, a esa arca por donde estaba encima la presencia de Dios. O sea, el arca era como el trono donde, hermanos, por encima se sentaba la presencia de Dios. Y nadie podía acercarse. Un sumo sacerdote con preparación podía acercarse una vez al año. De resto de lejos, porque no podía, nadie era digno. Cuando el rey David, decidió llevar el arca del pacto a Jerusalén, hermanos, tomaron un carruaje nuevo tirado por bueyes y pusieron allí el arca y empezaron a llevar. Todos iban felices, gozosos. David danzaba de alegría porque estaba llevando el arca del pacto de regreso a Jerusalén, pero llegaron a un terreno bastante difícil de caminar y el carruaje empezó a tropezar y como que el arca se iba a caer, y uno de los muchachos llamado Usa extendió su mano para sostener el arca sin ninguna mala intención. Pero dice la Biblia que Jehová se enojó. ¿Y qué pasó con Usa? Murió con solo tocar el arca, hermano. Esto nos muestra que Usa no estaba preparado y era un muchacho sin malas intenciones. Era alguien allegado a David y David sintió tristeza y él dijo: no, mejor no llevo el arca del pacto a Jerusalén, y la dejó en casa de Obed-edom, porque sintió miedo, sintió temor. Entonces esto nos demuestra, hermanos, que la gente no era digna de acercarse a la presencia de Dios. Los hijos del sacerdote Aarón, en una ocasión, hermanos, elevaron un sacrificio no aceptable a la presencia de Dios y Dios lo siguió. Entonces, quien no estaba preparado, quien pretendía acercarse a la presencia de Dios sin preparación, sin ser digno, moría. Pero sabe, hermanos, cuando Jesús vino aquí al mundo y murió en la cruz del Calvario, sucedió algo sobrenatural. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y donde se manifestaba también por encima del arca la presencia de Dios. Ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, y eso simboliza que el impedimento que no nos permitía a nosotros acercarnos a la presencia de Dios fue roto en ese momento para la gloria del Señor. Por eso usted y yo, quienes creemos en el sacrificio de Jesús,
podemos acercarnos libremente a la presencia de Dios. Muy bien dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su misericordia y su pronto socorro. Oh hermanos, ¿se dan cuenta? Usted y yo hoy tenemos el privilegio que no tuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es el privilegio de acercarnos a Dios. Esa gente no podía hacerlo porque si lo hacían podía morir. Pero usted y yo, gracias al sacrificio de Jesús, el sacrificio de Jesús nos hizo dignos. Diga conmigo, el sacrificio de Jesús me hizo digno. Y nos hizo dignos para entrar a la presencia de Dios. Oh hermano, qué maravilloso es el Señor. Por eso, hermanos, no te dé miedo acercarte a Jesús. Empieza a tener una relación con el Señor. Ah, pastor, es que yo soy malo, pastor, he pecado. Humíllate, arrepiéntete, pero no te alejes de Dios. Acércate al Señor. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a su presencia. Y volviendo al tema del agradecimiento, hermanos, qué mejor manera de ser agradecidos con el Señor, hermanos, que teniendo una linda comunión con el Señor, que teniendo esa intimidad de estar en casa y decir, me voy a encerrar o voy a levantarme a tal hora de la madrugada y voy a orar al Señor. Qué lindo poder tener esa comunión y decir, estando en casa, voy a leer la Biblia. Voy a aprender, Señor, quiero que me hables. Necesito escuchar tu voz y empezar a leer la Biblia. Qué lindo tener esa cercanía al Señor de decir, voy a ir al culto porque me desespero si no estoy en culto. Si dejo pasar mucho tiempo y no voy a la iglesia, me desespero. Y qué lindo saber que hay gente que tiene esas actitudes. Hay gente que se desespera si pasa una semana y no viene a la iglesia, se desespera. Pero tristemente hay gente que pasa 1, 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses y no están ahí en la casa del Señor. Pero qué lindo, hermanos, poder tener esa cercanía con Jesús, poder tener esa amistad con el Señor, mis amados hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Antes no era posible, pero hoy, mis amados hermanos, aprovechemos esta oportunidad de estar cerca de Jesús, de estar en comunión con Jesús. Hermanos, si eres miembro, si eres bautizado, procura estar en comunión con el Señor, congregar, tomar la Santa Cena, servir a Dios, buscar del Señor, congregar frecuentemente. Hermanos, luchemos por esto, aleluya. Este tipo de acciones, hermanos, conmueven el corazón de Dios. A su nombre. Y para finalizar, vamos a ver la tercera acción dentro de esta cena. Vimos a Marta sirviendo, luego vemos a Lázaro cerca de Jesús sentado a la mesa que representa comunión, y en el versículo 3 encontramos a María. Dice la Escritura, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió ¿qué? Los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. María, mis amados hermanos, siempre fue una mujer que gustaba estar en los pies de Jesús. Observemos esta gran verdad. Lucas capítulo 10, versículo 39. Aquí vemos la primera vez que la Biblia nos revela el momento en que Jesús comparte con esta familia. Y en el versículo 39, mire lo que nos dice la Escritura. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose ¿a dónde? A los pies de Jesús oía su palabra. ¿En dónde permaneció María escuchando palabra de Dios? En los pies de Jesús. Y a ella le gustaba estar ahí. Y atención a esto, porque hermanos, a una mujer no le era permitido, según las costumbres, las tradiciones antiguas, a una mujer no le era permitido recibir enseñanzas de un rabino, de un maestro. Y sabemos que Jesús fue reconocido como rabino,
y Él es el maestro de los maestros. Por lo tanto, María no tenía derecho de estar sentada a los pies de Jesús. Esto era solamente para los varones. Discípulos se sentaban a los pies de su maestro para aprender de él. Pero María no tenía ese derecho. Por eso Marta le reclama al Señor: Señor, dile a María que me ayude porque hay muchos oficios para hacer y María no hace nada. Pero Jesús le responde a Marta: Marta, Marta, estás afanada, una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aunque ella era mujer, aunque la tradición dictaba que ninguna mujer podía sentarse a los pies de un maestro, Jesús no le quitó esa oportunidad de estar ante sus pies. Vemos también, hermanos, a María aquí en el capítulo 11, en el versículo, aleluya, 31, cuando vio que Jesús llegó, hermanos, a atender a Lázaro, aunque Lázaro ya había muerto y estaba sepultado. Miren lo que dice aquí la Escritura. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró ¿a dónde? ¿Se postró a dónde? A sus pies. Ahí siempre estaba María, humillada. Vemos a María postrada a los pies del Señor, aprendiendo, escuchando palabra. Vemos aquí a María postrada a los pies del Señor, humillándose, pidiéndole al Señor por qué no había venido, pero estaba ahí a los pies del Señor. Y luego en esta cena, en el capítulo 12, versículo 3, vemos que María, hermanos, se dirige a Jesús y se postra a sus pies para darle el perfume, un perfume costoso. Y en María podemos ver, mis amados hermanos, la tercera acción. Y esta acción se llama devoción. Diga conmigo, devoción. Y devoción significa amor, afición y veneración profunda a Dios. Repito, devoción significa amor, afición y veneración profunda a Dios. Y eso era lo que tenía María. María era tan aficionada a estar a los pies del Señor que ella olvidaba sus quehaceres, olvidaba que tenía que ayudarle a Marta. Marta tenía que reclamarle al Señor: Señor, pero dile algo a María, porque María está ahí, encantada en tus pies, escuchando su palabra. Eso es devoción. Alguien que tiene, hermanos, esa admiración, ese amor profundo, esa visión profunda. Y María siempre estaba allí a los pies de Jesús. Y tenía María esa veneración tan profunda al Señor que ella no le dio dolor tomar un perfume de nardo costoso. La Biblia nos revela que este perfume costaba 300 denarios. Un denario era el salario diario de un jornalero. Lo que significa que 300 denarios era el trabajo de un jornalero por 300 días. 300 días más o menos equivale a 10 meses, casi un año. Estamos hablando de casi un año de trabajo. Entonces, para que usted se haga el valor tan grande que tenía este perfume, costaba el trabajo de un jornalero por 10 meses. Si hacemos un aproximado a nuestros tiempos, el salario mínimo de un mes de un trabajador aquí en Ecuador, ¿cuánto es? 400, ¿cierto? Ahora, si lo multiplicamos a 10 meses, ¿cuánto saldría? $4,000. Un perfume de $4,000. ¿Quién aquí ha tenido ese privilegio de usar un perfume de $4,000? Si tan solo vemos en revistas un perfume de $35, $40, como que se nos abre los ojos, está caro. Ahora, ¿qué será un perfume de $4,000? Pero María tenía tanta afición, tanta devoción y era tan profunda, repito, su afición, su veneración al Señor, que a ella no le importó el precio. Ella decía en su corazón y en su mente: mi Señor se merece lo mejor y yo quiero honrarle. Aleluya, yo quiero honrarle dándole lo mejor. Esta devoción, cuando una persona está dispuesta
Señor. Y María fue criticada. Porque a María le dijeron, oiga, pero qué desperdicio que hizo esta mujer. 300 denarios. Esta mujer hubiera podido haber vendido el perfume y eso haberlo dado a los pobres. De seguro hubiera agradado más al Señor. Y la criticaban. Pero Jesús se sentía honrado y Jesús dijo, un momento, no Señor, ella está haciendo algo bueno para mí. Ustedes tendrán a los pobres, pero no por mucho tiempo me tendrán a mí. Y de esta mujer, a donde se predique el Evangelio, van a hablarme de ella. Lo que ella hizo hoy, ustedes también lo van a hablar en un futuro. Porque ella a mí me honró. Oh hermano, no hay nada más lindo que un cristiano agradezca a Dios con su devoción. Devoción es esa veneración, esa admiración profunda, ese amor profundo y esa, gloria al Señor, esa afición profunda. Y María tenía esa devoción, tenía ese amor profundo, esa veneración. Y por eso ella no tenía miedo, no le tembló la mano de dar ese mejor perfume, algo costoso. Hermanos, y algo que quiere el Señor de nosotros es devoción. Y devoción en nuestra adoración. ¿Eres devoto a Dios? ¿Eres aficionado al Señor? Y no cualquier afición, una afición profunda. Así como esos hinchas de los equipos de fútbol, ¿no? Que cuando juega su equipo, hermano, no se la pierdan, ¿sí o no? O cuando juega la selección ecuatoriana, ahí están. Ahora por pandemia ya no van al estadio, pero hermano, buscan la manera de conectarse porque son aficionados y están ahí apoyándose a su equipo. Ahora, ¿cuánto más nosotros seremos aficionados a Dios? No afición cualquiera, profunda. Veneramos a Dios profundamente, lo amamos profundamente. Un ejemplo también de devoción lo vemos en David. David, hermanos, en alguno de sus salmos dejó escrito: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David mismo decía también en uno de sus salmos: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová. Oh hermanos, en David había una devoción tremenda. Él se alegraba para ir a la casa de Dios. Te pregunto, ¿tú sientes esa misma alegría cuando te invitan a la casa de Dios? Seguro. Cuando te dicen, hermano, vamos a la iglesia, vamos al culto. Ay, no, pero es que hoy es domingo. Hoy es mi día de descanso. Hermano, vamos a tal campaña, el día viernes, el día jueves. No, yo no voy jueves y viernes, no voy, yo voy solo los domingos. Hermano, vamos a la casa de Dios a orar temprano. No, es muy temprano a orar, no, yo quiero dormir otro rato. Entonces hay quienes venimos a la iglesia, pero seremos devotos. ¿De verdad nos gusta? ¿Veneramos con profundo amor estar en la presencia de Dios? ¿Anhelamos así como David decía? Porque como hablábamos minutos atrás, quien tiene comunión se desespera por no estar en la casa del Señor, por no estar en la presencia de Dios. Pero quien no la tiene, viene cuando puede. Y cuando no hay devoción, pues no hay esfuerzo. No es como ese, volviendo al tema de los hinchas, ese hincha aficionado que cuando llega la hora de jugar su equipo, ahí está, entre los primeros. Porque su afición es grande. Entonces, si hay gente que se aficiona por cosas materiales, ¿cuánto más nosotros deberíamos demostrar nuestra devoción, nuestro amor al Señor, con mayor esfuerzo, con mayor valentía? Y una de las formas de agradecer al Señor es cuando somos devotos a Él.
Cuando nos citan de repente a la oración, estar ahí orando, buscando la presencia del Señor, ser uno de los primeros en llegar a la iglesia. Pero muchas veces quizás el pastor convoca una campaña de oración y el pastor tiene que rogarle a los hermanos y pedirle a los hermanos, hermanos, vamos a orar, entre más oración, más bendición. Y son muy pocos los que quizás son devotos y dicen por su propia cuenta, quiero orar, quiero llegar temprano, quiero esforzarme, necesito hablar con Dios, necesito estar en la presencia del Señor. Pero hay quienes buscan a Dios ya no por esa devoción, sino por una costumbre. Bueno, hoy es domingo, será ir a la iglesia, toca porque hoy es domingo. Hoy es Santa Cena, no toca ir a la Santa Cena porque el pastor convocó. Y si no vamos a la Santa Cena, después ¿quién se aguanta el pastor? ¿Quién se lo aguanta dando sátira desde el altar? ¿Y cuánta gente piensa así? Que hoy toca ofrendar, toca presentar una ofrenda, porque hoy ¿quién se aguanta al pastor ahí pidiendo y de pronto echando sátiras que uno no ama la obra del Señor? Tocará dar una ofrenda. No, quien es devoto, hermano, como hizo María, no lo piensa, lo hace de corazón, lo hace porque quiere, porque ama profundamente al Señor, porque venera a Dios. Entonces, hermano, en tu vida como creyente hay esa devoción. Y no solamente el ser devotos aquí en la iglesia, a donde vayamos, ser devotos al Señor. Que toda acción que tú hagas, ejecutes fuera de la iglesia, sea en tu casa, en el parque, en el colegio, en la universidad, en la calle, en tu trabajo, a donde vayas. Toda acción que tú haces, lo haces para agradar a Dios. El que es devoto, hermano, lucha por esto. Y si se encuentra en un problema familiar y de repente es tentado a levantar su voz, a insultar, a golpear, pues va a pensar, no, ¿será que esto que estoy pensando le agrada a Dios? ¿Le va a agradar a mi Señor? Si yo digo esta palabra o si yo levanto mi mano, ¿será que esto le va a agradar al Señor? Quien es devoto a Dios hace esto. Quien no, quien busca a Dios por costumbre, no, yo no me dejo. Yo saco mi ecuatoriano, ese ecuatoriano fuerte y duro, y no me dejo de nadie. Entonces, no hay devoción, simplemente es una costumbre. Pero quien es devoto a Dios siempre está ahí, hermano, acerca de Dios, buscando al Señor. Entonces, en María vemos esto. Y qué lindo que nosotros los creyentes, vuelvo y repito, hay esa devoción por estudiar la Biblia, por aprender más. Que si hay un culto donde, hermanos, se nos da la oportunidad de aprender más de la Biblia, quien es devoto dice, ahí voy a estar. Y no le importa, porque María, cuando se sentó a los pies de Jesús a escuchar palabra del Señor, se le olvidó los oficios, o sea, dejó en un segundo lugar todos sus quehaceres, sus oficios, por estar en la presencia de Dios, por aprender del Señor. Pero hay quienes le pasa lo contrario, hay quienes se dedican netamente al oficio material y se meten ahí y se olvidan de aprender de Dios. Y no quiero que me malinterprete, yo no te quiero decir que abandones tu trabajo, no te quiero decir que abandones tus responsabilidades, no, pero el problema es que hay creyentes, vuelvo y repito, que se enfrascan tanto en sus cosas materiales, tanto en las responsabilidades, que dejan a Dios a un lado, de último lugar. Y por eso es que no tienen tiempo de venir a la iglesia, por eso no se animan a aprender, no se animan a estar en un culto de estudio bíblico para aprender más de las cosas de Dios, sino solamente el día que puede viene. Oh, hermanos, Dios quiere devoción de nosotros, y repito, un creyente devoto no se conforma con estar solamente un día a la semana en la presencia de Dios. El devoto quiere estar más y más, quiere aprender más y más. Que si terminó un curso bíblico y hay la oportunidad de hacer otro, lo hace, porque quiere aprender más del Señor.
que si terminó, qué sé yo, las charlas bautismales porque recién se bautizó, entonces está pendiente de aprender más, me alisto al CPO y hay estudio bíblico los jueves en la iglesia, me voy, ahora que vamos a tener el lunes del pan, me voy también ahí a aprender palabra de Dios. Ese es un creyente devoto que se sienta a los pies de Jesús y que olvida, hermanos, por un momento las responsabilidades por estar a los pies de Jesús. ¿Tendremos nosotros esa devoción? ¿O más bien nuestra devoción está enfocada hacia lo material? Tanto así que hacemos a Dios de un lado. Entonces, querida iglesia del Señor, Dios quiere de nosotros los creyentes, y nos habló hoy a través de esta palabra y a través de esta cena familiar que tuvo, hermanos, Jesús con esta linda familia. Jesús nos habla de 3 acciones que quiere ver en nosotros los creyentes. Nunca lo olvide: servicio, comunión y devoción. Esto siempre debe estar en nosotros los cristianos, y más aún cuando agradezcamos al Señor, no solo con una ofrenda, no solo con un diezmo, no solo con un voto, decir esto, Señor, te lo agradezco, te lo doy en agradecimiento, no, sino hacerlo con estas 3 acciones, que es lo que el Señor quiere del creyente. Repito, no lo olvide: servicio, comunión y devoción. Esto agrada mucho al Señor. ¿Cuántos se van a esforzar para ejecutar estas 3 acciones en agradecimiento al Señor? ¿Cuántos se van a esforzar? Levante su mano y diga gloria a Dios. Vamos a esforzarnos, hermanos. Dios ha hecho todo por nosotros. Dios nos da la vida, nos da la salud, nos ha dado el empleo. ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente, hermanos? Usted y yo podemos respirar un aire, este aire, pero ¿cuánta gente no puede respirar y tiene que pagar cientos de dólares para comprar un oxígeno y pagar ese aire y poder respirar y mantenerse con vida? Pero usted y yo tenemos el privilegio de no tener necesidad de pagar un peso y un centavo, mejor dicho, y poder respirar este aire que Dios nos da sin nosotros tener que pagar nada. Oh, hermano, hay mucho por qué agradecer a Dios, y qué mejor haciéndolo con nuestro servicio, con nuestra comunión y nuestra devoción a Dios. Con lo que se debía, por favor, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando más y más a sus vidas y a sus corazones. Nuevamente denle ese aplauso fuerte a Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Alabe la iglesia! ¡Alábelo porque Cristo vive! Levante sus manos a los cielos, cierre sus ojos y demos gracias al Señor por esta palabra de bendición. Oremos a Dios, todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Padre de gloria, Señor querido, muchísimas gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios, por esta palabra de bendición, de victoria y de edificación, Señor, que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor querido, porque hoy tú nos has enseñado que debemos, aleluya, estar ante tu presencia, Dios, sirviéndote en comunión y en devoción a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdame a mí también, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor amado, a servirte con esa devoción y con esa comunión a ti, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, ven a ayudarnos, ven a ayudar a tu pueblo, Señor amado. Te lo rogamos, te lo imploramos, te lo suplicamos, Señor, con todo nuestro corazón, para la honra y gloria de tu santísimo, bendito y poderoso nombre, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Diga amén. Un aplauso fuerte para el Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que pudieron conectarnos. Nosotros seguiremos aquí ministrando bendiciones del Señor. Que Dios les bendiga.